una breve introducción sobre la semblanza de la vida de nuestro invitado. Para nosotros es un enorme placer recibir aquí en Orientación Meridiana a don Luis Alberto Perdomo. Bienvenido. Gracias, Yamilka Canaán. Gracias por esta invitación que nos hacen a este programa especial con motivo del Día de los Locutores. Pude percibir al entrar aquí al estudio que haces una buena mancuerna con Wellington de León aquí. Sí. Yo creo que nosotros hemos logrado establecer una muy buena química. Don Luis, yo quiero que usted me cuente sobre su vida en este mundo tan amplio de la locución. Usted tiene larga experiencia, tiene más de 40 años ya como locutor. ¿Cómo le inició? ¿Cuál fue el gusanito que se le despertó para iniciar a trabajar en esta área? Bueno, 40 años fue porque comencé muy joven en la locución, Claro en el año 1979. Y regularmente uno recibe los estímulos de la gente cuando uno habla. A veces uno cuando va desarrollando la muda de la voz, va dando ciertas entonaciones, va haciendo ciertas inflexiones y la gente ve esa característica en uno y dice, mira, pero tú eres locutor. Le pregunto, ¿tú eres locutor? Y uno dice, no, yo no soy locutor, pero parece ser que yo doy para eso. Me decía hacia mi adentro. Entonces, bajo esos influjos, pues me incliné para hacer mi estudio de locución. Por allá por el año 1975 empecé motivado también por un locutor en Montecristi, soy de Montecristi, llamado Felipe Adolfo Lemoa Fernández. Y Félix Antonio González, yo veía cómo ellos hacían su trabajo y me motivaba esa forma de ellos comunicar. Y eso dio paso a que hiciera el curso y luego me examinara en la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía para tener mi carnet que me acreditaba como un profesional de la palabra hablada. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Le fue fácil poder introducirse en ese mundo? ¿Empezó usted en radio? Sí, regularmente uno empieza como locutor musical, disc jockey. Cuando uno habla de locutor, regularmente la gente tiene la apreciación, proyecta a una persona que tira discos, que anima en una emisora de radio, etcétera, etcétera. Y un locutor es, hoy en día, la acepción de locutor va más allá, porque la locución es mitad oficio y mitad profesión. ¿Por qué es mitad oficio? Porque uno no necesita tener ningún grado académico para ser locutor. Solamente hay que tener lo que le llamamos el trípode de la comunicación. Tener buena dicción, tener buena entonación y buena fluidez y un vozarrón, como se dice por ahí, que suele llamar la atención. Sí, pero también usted se ve que es un hombre con un amplio conocimiento y ese conocimiento se obtiene a través de la lectura. Claro. Los locutores debemos estar todo el tiempo leyendo y manteniéndonos informados. Claro, desde luego, esa es una de las competencias de la comunicación. Por eso, cuando un locutor quiere pasar de ser un animador de discos, tiene que meterse a una competencia que es la competencia cultural. Entonces ya eso nos va dando el nivel de profesionalidad cuando uno va ampliando ese horizonte, esas posibilidades amplias de poder abarcar varios renglones de la locución, porque la locución tiene muchos campos: locutor comercial, locutor animador, locutor maestro de ceremonias, locutor presentador animador, comercial, en fin. En la medida en que el locutor se va cultivando, ¿verdad?, se va formando en el dominio de esas competencias, entonces sí puede llegar a llamarse profesional de la palabra hablada, cuando logra tener unos niveles y un crecimiento en el desarrollo de la cultura general. Es el conocimiento que todos tenemos desde que estamos en el vientre materno hasta el día de hoy. Es decir, que leyendo mucho, como tú dices, escudriñando, practicando, etcétera, etcétera, uno puede ir ascendiendo y ya puede llamarse alguien profesional de la palabra hablada, porque puede hacer una buena maestría de ceremonias, puede ser un buen locutor comercial, puede hacer una buena entrevista, puede ser un buen presentador, un buen animador, etcétera, etcétera. Eso lo da, esas habilidades las da muchas veces cuando uno está prevalido de cierto conocimiento general. Así es. ¿Y cuáles de estas áreas usted ha desarrollado y con cuál se ha sentido más identificado? Bueno, yo empecé como animador en Radio Guarachita. Recuerdo que cuando llegué aquí, el primer trabajo, oí un anuncio. Yo estaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estudiando comunicación social cuando oigo un anuncio que dice: atención, atención, se necesitan locutores para trabajar en Radio Guarachita. Yo me mantenía con 25 pesos que me mandaba mi papá. Y averiguo, mira, me dice alguien, un compañero, mira, están necesitando locutor. Tú me enseñaste que tienes el carnet de la comisión. Están solicitando locutores en Radio Guarachita. Y
Bueno, me motivé y averiguo, ¿cuánto pagan en Radio Guarachita? Me dicen, pagan 450 pesos. Wow. Pero estamos hablando de 1985. Claro. 450 pesos en esta época son como 20.000 de ahora, que son muy buenos cuando uno empieza, cuando uno inicia en un trabajo. Claro. Y cuando fui al casting, me dirijo raudo y veloz a la emisora, muy entusiasmado, muy positivo, porque siempre le digo, tienes que ponerte positivo. Y cuando me encuentro en la emisora, que había era como un radioteatro, el locutor se sentaba aquí y eso se llenaba de personas. Había como un auditorio donde la gente iba a ver a trabajar ese locutor. Y cuando me encuentro en el casting para competir con 40 personas, Yamilka, me desilusioné, me descorazoné, pero alguien me dijo, ven Alberto, que como tú eres locutor, por lo menos vas a iniciar conociendo personas. Si tú quieres meterte en este mundo de la locución y trabajar en una emisora de radio, por lo menos tienes que empezar conociendo a personas que trabajan en el área. Claro. Y me llevé de su consejo. ¿Y quién crees tú al final que consiguió el trabajo en Radio Guarachita? ¿Cómo lo adivinaste? ¿Cómo lo adivinaste? Yo tengo mi magia también. Frente a 40, me fajé. Lo que pudo hacer que yo consiguiera el trabajo fue mi actitud. Mi actitud. Porque cuando el dueño de la emisora empezó a preguntar, ¿quiénes aquí llegan más temprano? 5 levantaron la mano y yo estaba ahí. Ese es uno de los que llega más temprano. ¿Quién sabe aquí el orden de la discoteca? Nadie levantó la mano. Yo sí sé. ¿Quién sabe prender y apagar el transmisor de la emisora? Porque el dueño de la emisora, Radamés Aracena, era ñoño con el transmisor. Entonces, nadie levantó la mano de los que, cuando él preguntó que quién sabía aprender a apagar el transmisor, y yo sí sé. Entonces eligió no el mejor. Yo no fui el mejor en el casting, en las prácticas, sino el más conveniente para el puesto en ese momento. Claro. El más conveniente. Fíjate que no son los mejores los que ocupan los puestos, sino los que tienen la actitud para las cosas. Así es, y eso es muy importante. Además, el hecho de no temblar ante un público en vivo, porque no es lo mismo. Usted sabe que como locutor no es lo mismo cuando estamos frente a las personas, cuando nos estamos sintiendo quizás juzgados mientras estamos realizando nuestra labor, a cuando estamos en la cabina solos prácticamente, solamente utilizando nuestra voz para comunicar. Mira, en ese sentido, qué bueno que esbozara ese punto. Muchas veces el locutor, cuando es un animador de radio, pone discos, presenta y despide un disco, puede llegar a acartonarse como locutor, es decir, una rutina, puede volverse muy mecánico. Yo tuve un tiempo trabajando en Sonido Suave. Después de trabajar en Radio Guarachita, yo trabajé 7 años en Sonido Suave. Yo me pegué en un programa que hacía al mediodía que se llamaba Desde Ahora por Sonido Suave, a tu lado, Alberto Perdomo, para presentarles Almuerce con Nosotros. En el día de hoy las canciones en las voces de Julio Iglesias, Camilo Sesto y Braulio. Como póster tenemos en el día de hoy Maridaria Hernández. Almuerce con Nosotros y que le aproveche, que le vaya bien y a tu lado Sonido Suave. Usted es el pionero de un programa que todavía se mantiene. El programa se mantiene todavía. La emisora, tú sabes que pasó a otro. Sí. Entonces, yo me gané mi primer micrófono de oro después de pegarme en ese programa. En el 2002. No, en el 98 me gané ese primer micrófono de oro porque me pegué bien fuerte en ese programa. Ya tú sabes, todas las oficinas, en los carros públicos llamaban a uno. Y regularmente hay una anécdota que siempre las muchachas se enamoraban de esa voz, como de Wellington, de León. Cuando uno oye, en ese tiempo no se veía el locutor en televisión ni en radio como hoy en día, que el abuelo ha trastocado todo. Y si regularmente habían 2 teléfonos. Aló, buenas tardes, Alberto Perdomo le habla. Ay, viste Alberto, qué voz más hermosa tú tienes. Y yo, gracias. Yo quiero conocerte. Y yo le decía al final, porque las muchachas se enamoraban de su locutor preferido, al final yo le decía, mira, es mejor que no me conozca para que no se acabe la magia. Usted tenía entonces muchas enamoradas de esas que lo llamaban por teléfono. Todos los locutores pasamos por esa etapa. Sí, así es. Las mujeres, las muchachas, mejor dicho, nos idealizaban. Usted que tiene una amplia experiencia en este mundo de la locución, ¿cuáles retos cree usted que tiene el locutor actual? Como bien mencionó, ya las cosas han cambiado un poquito con el asunto de que ya nos vemos todos a través de la web. Ya el locutor no está protegido solamente detrás de su micrófono. Ya puede ser visto, además de escuchado. Tenemos muchos retos en la comunicación en el día de hoy. ¿Cuáles usted cree que son los principales? Mira, en este mundo tan competitivo, que nos reta tanto,
donde hay tantos medios de comunicación, la clave para un locutor, además de tener versatilidad, ser ameno en la animación, es cultivarse desde el punto de vista de su cultura general. Eso es un puntal muy importante porque puede abarcar varios renglones de lo que es la locución o profesional de la palabra hablada. Hay muchos profesionales que utilizan los medios para hablar porque el locutor es aquella persona que hace uso no ocasional del micrófono. Pero hay profesionales que cuando tienen un programa se preocupan por tener su carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Entonces, nada, cultivarse, ser curioso, crecer, leer mucho, aprender, es decir, poner en práctica las habilidades que se van adquiriendo en el transcurso del fragor del trabajo que se hace en los medios de comunicación. ¿Ve usted con buenos ojos esta nueva generación que está surgiendo de locutores dominicanos? ¿Cree usted que puede pasársele el micrófono? Bueno, hay programas para todo público. Hay muchachos hoy en día que utilizan un lenguaje soez, que ahí yo pienso que el público tiene para escoger. Hay locutores que denigran la clase, que no están preparados, que utilizan un lenguaje que no es bien visto como ejemplo para los niños. Entonces, eso tiene su público, pero todo tiene un componente sistémico. O sea, ¿por qué se dan los casos de locutores que mal utilizan los micrófonos para orientar, para dirigirse a los demás, para animar en radio, utilizando un lenguaje soez? Es la preparación, la educación. La educación es el puntal fundamental para que un país pueda desarrollarse. Y así mismo como va evolucionando los pueblos, los públicos diversos, si no están educados, van a entonar, van a sintonizar con un locutor que no utilice un lenguaje adecuado para dirigirse a los demás. Y de ahí la importancia de los medios, porque hay que decir que los medios inciden mucho en lo que tiene que ver con la educación del pueblo a través de las informaciones que transmiten. Desde luego que sí. Por eso te digo, el Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene uno de sus ejes fundamentales, es la competencia comunicativa. Está el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo del niño. Es decir, que la comunicación es un elemento fundamental y todo eso va a estar dado por una política de Estado, ¿verdad? Por políticas públicas que lleven a que la formación de los individuos venga desde la niñez. Entonces, esos niños van a ser futuros locutores. Es decir, que en la medida en que la educación incide en un buen desarrollo en los mismos, en esa medida, pues la locución va a ser mucho más culta, mucho más llevadera, mucho más donde se pueda aprender cosas positivas. Luis Alberto Perdomo, para nosotros ha sido un enorme placer recibirlo aquí en Orientación Meridiana. Por supuesto, felicitarlo en este día tan especial. Y yo quiero que usted le mande, antes de despedirnos, un mensaje de felicitación a todos sus colegas. ¿Cómo no? Bien, de locutor a locutor, Wellington, y esta distinguida, la amiga locutora, Yamilka, Canaán, ¿verdad? Carán. Sí. Carán. El mensaje que llevamos a todos los locutores es felicitarlos, que formen parte de un gremio que se llama el Círculo de Locutores Dominicanos. Ese es nuestro mensaje, a cultivarnos, a aprender, a mejorar nuestro léxico, a aprender las competencias comunicativas y en ese sentido vamos a tener una mejor profesionalidad en la locución dominicana. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Nosotros vamos a una breve pausa y continuamos con más de Orientación Meridiana.